¿Qué tal oyentes? ¿Qué tal Charo? Hola Julio, bienvenido nuevamente después de tus merecidas vacaciones. Así que nuevamente, ¿cómo andan todos los oyentes? Que me tiran a los oyentes en contra. Me tomé dos sábados nada más. Hoy vecino del barrio ya no vino. Hoy vecino del barrio tenía un compromiso dentro de todas esas tareas culturales y carnavaleras que hace con los jóvenes. Así que hoy no pudo venir. Yo le voy a llamar compromiso cada vez que me tome licencia. Está bien. Porque estas faltas son realmente son justificadas sin duda. Y Jaime, que también con algunos problemitas personales, no graves por suerte, no, pero que no de funcionamiento con nosotros, pero que nos ha dejado mucho material para poder trabajar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo nos comunicamos? Con el teléfono por SMS 099 25 27 26, como siempre 099 25 27 26, y si no, recuerden que tenemos nuestra página en Facebook, Banderas del Iber, en el cual pueden dar un me gusta y ya se hace viable compartir todo lo que tenemos en cuanto a las audiciones anteriores o todos los materiales que subimos, incluido algo que vamos a presentar en este programa. Y también estamos saliendo en Radio Palmira, ¿no? Nueva Palmira, un gran saludo para nuestros compañeros de Banderas del Iber de allá de Colonia que hacen este esfuerzo para que esta audición también salga por emisora de Cono Sur en Nueva Palmira. Gran saludo Viviano, Ariel, Cristina, por este esfuerzo que hacen y gracias a la emisora que retransmite con el Pitaluga de allá, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Está bien. Bueno, Charo, la verdad que una semanita movida a pesar de la tranquilidad que hay por el verano, que donde hay un turismo muy bueno, en el cual hoy nuestro entrevistado va a ser Benjamín Liberov, y también vamos a tener un contacto con el alcalde de Piriápolis para ver que nos hablen de cómo están viendo en vivo y en directo la situación del turismo, ¿no? Es decir, el balance 2015 y toda esta perspectiva que aparentemente tan beneficiosa que estamos teniendo en este comienzo de año en cuanto al turismo. Pero claro, lo que opacó un poco todo este boom turístico que tiene unos resultados económicos realmente que hacen ver que la industria sin chimeneas es la primera del país, el famoso tarifazo. ¿Qué me decís, Julio? ¿Hubo un tarifazo? ¿Qué concepto tenés sobre este aumento de tarifas? Bueno, lo primero que hay que plantear de cuál ha sido el comportamiento de las tarifas desde el 2005 a la fecha. Anteriormente, generalmente, se incrementaban las tarifas siempre por encima del índice de precio-consumo. Los gobiernos blanco y colorados era la utilización que hacían para tener mayor recaudación, a pesar de que incrementaban siempre por encima del IPC. ¿Qué se ha dado en materia de las tarifas públicas desde el 2005 a la fecha? Es que todas las veces que ha aumentado algunos incrementos de las tarifas públicas fue por debajo del IPC. Por lo tanto, es una situación que se da de que no hay una rebaja, decir, baja la energía eléctrica, por ejemplo, UTE baja sus tarifas un 10%, no. Baja en términos reales porque no incrementa como tendría que haber incrementado. Fue lo que se dio el año pasado, que la inflación anduvo en el orden del 9,1, 9,2%, y la tarifa de UTE aumentó un 7,6%. Quiere decir, eso es lo que se llama que a valores reales ha ido descendiendo permanentemente del 2005 a la fecha. Si uno mira unas gráficas que inclusive se publicaron en torno al tema de cómo han evolucionado las tarifas, en 10 años Antel no había incrementado sus tarifas, ¿no? Había OSE incrementado también por debajo del índice de precios al consumo y UTE también. ¿Cuál es el problema? Que Héctor Gómez lo planteaba muy bien en las redes, explicando y planteando el tema en el debate que se generan en las redes, es de que nos acostumbramos a que las tarifas públicas se incrementaran por debajo del IPC. Ahora, hay una situación económica en la cual, en este caso, no se puede aumentar por debajo del IPC porque se necesita tener una recaudación acorde a los proyectos que se plantea el país. ¿A qué estamos hablando? Que hay una desaceleración de la economía. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno no va a crecer tanto como estaba previsto. El gobierno prevé que es en el 2,5% el incremento del PBI. Algunos analistas económicos plantean que posiblemente llegue al 1% con suerte, que esa es una vía de ingresos muy importante para el país, que no la vamos a tener como la teníamos anteriormente. ¿Cuál es la
las dos formas de poder tener una mejor recaudación y bajar el déficit fiscal, que lo pide todo el mundo. Todo el mundo plantea bajar el déficit Cámaras fiscal. Empresariales, todo el mundo pide eso. Que anda en el orden del 3,6%. Las dos formas es, o aplicamos mayores impuestos, que el gobierno ya ha dicho que no va a aplicar nuevos impuestos, que habría que revisar algunos impuestos a ver si se incrementan. Algunos plantean el impuesto al patrimonio, que se incremente. Algunos plantean que se incrementen los impuestos o se le apliquen impuestos a las zonas francas, que traen algunos perjuicios a los cuales vamos a entrar también ese razonamiento. O sea, que la única vía que hay es o incrementando impuestos o incrementando el ingreso de caja. Porque las dos fórmulas son como hay una caja sola que tiene esos ingresos. Es decir, que el Estado, por lo que recauda, pueda generar más dinero para ese activo de caja. Sin duda. Hoy estamos en un 3,6% de déficit fiscal. ¿Qué se plantea el gobierno? Mayores escuelas de tiempo completo. Claro, todo lo que se ha planteado en educación, en salud pública. Obligatoriedad de escolaridad a niños de 3 años en adelante. Y aumento lo que tiene que ver con de 3 años en adelante dentro del Sistema Nacional de Cuidados. Todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado, como tú decías, el llevar a que los maestros, ningún maestro gane por debajo de los 25.000 pesos por 4 horas de trabajo, que sin duda son más porque tiene trabajo en su domicilio, etcétera, etcétera, pero horas curriculares 4 horas, que en una escuela de tiempo completo un maestro anda en el orden de los 52.000 pesos. Plantearse el gobierno seguir profundizando el tema de la seguridad, que es un tema que inquieta mucho a la población, que se están haciendo muchas cosas, algunas cosas ya se ven, todo el tema de las cámaras que filman, que supuestamente hay un corrimiento, como dice Bonomi, de la delincuencia hacia otros barrios, porque ya se dan cuenta que en estos barrios no se puede dar, Cordón, Ciudad Vieja, lo que es el centro, se están poniendo cámaras en ciudades como Pando, todo lo que tiene que ver con el sistema de drones, todo lo que tiene que ver con la tecnología a la policía, todo lo que tiene que ver el avance tecnológico y el ingreso de nuevos efectivos, de recursos humanos. Por lo tanto, todos esos son gastos. Si nos ponemos a ver de que también... Todos gastos que está pidiendo la población, que están pidiendo los sindicatos, están pidiendo todo el mundo. Cuando se plantea el tema de el FONASA, ¿cuál es la situación de salud pública? Donde se plantea de que hay ausencia de enfermeros, de que hay que tener mayores funcionarios. Lo mismo se plantea en el SIRPA y en el INAU, que se necesitan más funcionarios, mayor calificación. Esos son todos gastos que tiene que asumir el Estado. Bueno, ese es el gasto del Estado que estamos viendo, tiene que tener una financiación en una situación de crisis. Entonces, ¿cuál es la única herramienta que tiene el gobierno? Es, en este caso, lamentablemente, que incrementar las tarifas, no por debajo del IPC, sino en algunos casos por encima del IPC. Queremos hacer una aclaración. Las cámaras empresariales plantearon que ellos preveían de que el ajuste de las tarifas iba a andar en el orden del IPC. El IPC fue 9,4. ¿Cuánto fue el incremento, el tarifazo que supuestamente aducen? En el caso de UTE, un 0,41%. Y en el caso de OCE, también un 0,41%. Y en el caso Antel está igual que la inflación. Por lo tanto, no hay un tarifazo en ese aspecto. ¿Qué significa el 0,41%? Pongámosle de que le digamos al gobierno que se extralimitó, que tendría que haber ajustado de acuerdo al IPC, para cubrir los costos que tienen de acuerdo a los aumentos salariales que recibieron los trabajadores a partir del 1 de enero, lo que el crecimiento del dólar, los insumos, por ejemplo, en el caso de UTE son en dólares, si bien hay energía eólica que abarata los costos, al subir el dólar se incrementa el valor de los megavatios que se le compran a los agentes eólicos. ¿Y cuál es la situación que se da? De que en una tarifa de 2.000 pesos, pongámosle que corrija el gobierno, diga, no, vamos a ajustar solamente el 9,4%, el 9,44% que fue la inflación, sería en una tarifa de 2.000 pesos, una factura de 2.000 pesos, andaría en el orden de los 20 pesos. De aumento real. De aumento real. O sea que si el gobierno corrige y dice, bueno, nos extralimitamos en UTE, vamos a bajar, serían 20 pesos que pagaría menos la población. Y que si fuera, sin tomarlo así, en este análisis, a valores reales, en una factura, por ejemplo, como la mía, de 1.500, 1.600 pesos, sería una suma real en plata de lo que yo tengo que poner de unos 150 pesos. Ahora, lo otro que se plantea,
hay para ir redondeando en este tema, que podemos seguir avanzando con más información, inclusive trayendo a alguien del equipo económico para poder conversar sobre este tema, es de que realmente la preocupación es de que esto puede afectar el tema inflacionario. Lo que prevén, y yo voy a decir uno de los economistas, Javier de Aedo, que nadie puede decir de que Javier de Aedo sea adherente al Frente Amplio, ¿no? Pero su seriedad intelectual plantea de que la preocupación de él es que podamos llegar a los 2 dígitos al final del año, ¿no?, de inflación. Por lo tanto, la única meta que más o menos estaba cumpliendo el gobierno, que se descontrole. Y plantea que puede darse un 2% de inflación en el mes de enero. Ahora, si vamos al histórico, el año pasado, en enero del 2015, la inflación en enero fue un 2,2%. Y en enero del 2014 fue un 1,9%. Y se tomaron efectos correctivos durante el año para que esa inflación muy importante en el primer mes del año se vaya corrigiendo en el correr del año. Por lo tanto, creemos de que realmente hay una economía difícil, ¿no? Una economía difícil. Si uno se pone a ver lo que pasó en Estados Unidos en torno al tema de la oferta y demanda de los granos, etcétera, etcétera, no fue tan dramático, pero hay reducción de lo que valía la exportación de granos, que Uruguay tiene mucho que ver con maíz, trigo, el tema de la soja, ¿tá? Y bueno, son dificultades que va a tener que ir afrontando este gobierno y que creemos que con seriedad y honestidad intelectual va a seguir llevando adelante, teniendo en cuenta de que a nadie le gusta, como decía, incrementar las tarifas. Seguramente a Tabaré Vázquez el 2 de enero le hubiera gustado decir que bajaban todas las tarifas públicas, pero tal cual. No es serio, como no es serio lo que plantea hoy la calle Pou de utilizar las reservas, con lo que conlleva a eso, donde se junta con algunos, lamentablemente, con algunos economistas de izquierda, a ese planteo irresponsable que lleva a dificultades a transitar el país en lo que tiene que ver con el entorno internacional, que está muy difícil el entorno internacional, si no veamos lo que decíamos de lo que nos plantea Jaime, lo que está ocurriendo en China, ¿no? Exactamente. Nuestro compañero periodista Jaime Seco nos alcanza un análisis, un material justamente sobre algo que también tiene que ver o podrá tener repercusiones en nuestro país, que es la crisis china, ¿no? Y él se plantea si la crisis china es un nuevo 2008. Y en ese sentido dice, el contador Danilo Astori alertó que la caída de las bolsas chinas podían desencadenar una nueva crisis mundial similar a la del 2008. ¿Qué está pasando en China y cómo nos puede afectar? El hecho puntual fue que el lunes 4 de enero, en las bolsas de Shanghái y Shenzhen, el índice de principales acciones chinas, el Shanghai Composite, bajó un 7% a lo largo de la jornada, lo que activó un mecanismo automático que corta fuego. Las operaciones fueron suspendidas para evitar mayores corridas ante el pánico. Pasado el pánico, sin embargo, el jueves 7 volvió a caer el 7%, pero esta vez no en el correr del día, sino al inicio, a la media hora de haberse iniciado las operaciones, en que se volatilizaron 837.000 millones de dólares por la baja del valor de los bonos. En total, en los primeros 4 días del mes, los índices bajaron un 12%. Esto alertó a todas las bolsas del mundo y hubo caídas por efecto contagio. Y de hecho, aparte del pánico del momento, hay razones por las que era esperable que las bolsas chinas cayeran. Hay hechos que causaron que la caída fuera en esas fechas, pero para entenderlas es mejor empezar por un panorama más general de la economía china. El crecimiento desde mediados de los 70 se produjo en base a la exportación de productos fabricados con mano de obra muy barata. China logró que cerrara buena parte de las fábricas del resto del mundo. Eso lo hemos vivido. Pero es malo que todos los clientes de uno se queden sin plata para comprarlos. Entonces, esta situación con cierta similitud la vivió Japón, pero a fines de los años 80, que parecía que iba a comerse el mundo, y en un par de años entró en un estancamiento del que no ha salido. Japón era consciente de la necesidad de que sus conciudadanos consumieran más para depender menos de las exportaciones. La dirigencia y las revistas teóricas chinas hace años analizan lo que llaman la trampa de los países de renta media. Es fácil que crezca un país que tiene bajos salarios. Es comprensible que un país desarrollado siga haciéndolo en base a tecnología, entre otras cosas, pero un país de renta media ya no ofrece los atractivos que tenía cuando era pobre y todavía no consolidó su desarrollo. Es posible quedar estancado. China sabe que tiene que cambiar el funcionamiento de su economía, de basarse en una industria exportadora al mercado interno y los servicios. Tiene que subir más los ingresos de los más pobres.
Recordemos que todavía hay hambre en China, y su enorme clase media de 230 millones de personas tiene que comenzar a consumir más para crear una demanda que ya no encuentra en el exterior. Eso es fácil de decir, pero ¿cómo pasar de un modelo a otro sin morir en el intento? ¿Cómo subir los sueldos sin disminuir la exportación? China ya no compite en sueldos con Vietnam o Bangladesh, por ejemplo, y esa es la trampa que menciona. Algo se avanza. Los salarios subieron un 8% y si en 2010 las exportaciones industriales eran el 70% del PBI, ahora son el 30%. Cuando asumió en el 2013, el presidente Xi Jinping anunció una reforma económica centrada en el decisivo rol del mercado para asignar recursos. Hay mucha burocracia, mucha ineficiencia y demasiada corrupción. Se privatiza y liberaliza. En segundo lugar, se ve la necesidad de liberalizar el mercado de trabajo, empezando por la ley de residencia que controla los traslados de un punto a otro. También hay una reforma agraria que permita aumentar los ingresos de los campesinos. Los chinos consumen el 34% del Producto Bruto Interno, la mitad que en otros países. Parte porque los sueldos son bajos, de unos $3.300 al año, y parte porque ahorran el resto. Si bien la tasa de ahorro es buena para que el país pueda invertir, así se da a expensas del consumo como motor de la producción. Uno de los motivos es que China carece de un sistema de jubilaciones o seguro de salud o de paro, y los chinos deben ahorrar para evitar sobresaltos. Esa red de seguridad social es otra de las reformas pendientes. Estas son solo algunas de las medidas necesarias. Cuando China crecía a tasas de 2 dígitos, ese dinero ahorrado encontró colocación en los mercados financieros. Hablamos en plural porque además del Estado, la banca y las bolsas, en China existe una banca semiclandestina que mueve tanto dinero como la economía de Gran Bretaña y desde hace años es vista como factor de inestabilidad. Muchos ciudadanos pidieron préstamos a esos bancos o prestamistas para comprar acciones y bonos en bolsa. También plantea la amenaza de una burbuja inmobiliaria descomunal. El año pasado la economía china bajó a 7% con amenaza de que siga bajando al 5%. Muchos países estarían encantados con semejantes porcentajes de crecimiento, pero para tener idea de ese volumen, una caída en China del 7 al 5% de crecimiento tendría un impacto en el PBI mundial equivalente al regreso de la recesión en Estados Unidos. Además, pese a la meta de aumentar el comercio exterior en 6%, el resultado en 2015 arrojó una caída del 7%. El gobierno chino tomó 3 medidas que pueden haber terminado favoreciendo la caída de las bolsas. Primero, los bancos concedieron $1.710 mil millones, 1.700 millardos, para estimular a las empresas. Por eso puso en duda la capacidad de repago por debilidad de las empresas y despertó inquietud a los poseedores de acciones. Segundo, dispuso que los poseedores de más del 5% de una empresa no pueden vender más del 1% de ella. Esa medida transitoria era para evitar avalanchas, pero vencía a fin de año y muchos quisieron adelantarse a vender. Tercero, devaluó el yuan, también llamado renminbi, para hacerse más competitivos, pero esto, además de atentar contra el consumo, estimuló la venta para que los poseedores de bonos pudieran rescatar algo, y sea para pagar lo que pidieron prestado, sea para colocar su dinero en lugares más rentables. Unos $150 mil millones por mes están saliendo del país. En resumen, exceso de crédito, fragilidad en las empresas, devaluación, malas noticias como la caída del comercio exterior y una reducción de la expectativa de crecimiento, temor de que las grandes accionistas vendieran, temor a que se reviente una burbuja inmobiliaria. Todo se encaminó hacia una tormenta perfecta del 4 y 7 de enero. Y si bien las bolsas accionaron sus cortafuegos, las razones para vender siguen estando allí y por tanto se espera que las bolsas chinas sigan bajando. ¿Cuánto? No se sabe. ¿Y esto cómo nos afecta? Lo que es malo para el mundo es malo para el Uruguay. En materia productiva, la desconfianza hacia los países emergentes probablemente haga que las inversiones extranjeras bajen aún más. En materia financiera, esto ayuda a que siga subiendo el dólar y por lo tanto la inflación en Uruguay. A nivel comercial, el enlentecimiento de China desplomó los precios de las materias primas, sobre todo las mineras y el petróleo. Los alimentos se vieron menos maltratados por ahora,
pero por su política de seguridad alimentaria China acumuló grandes stocks de granos. Algunos temen que utilice parte de ese stock y disminuya también su compra de soja, por ejemplo. Mario Vergara, el presidente del Banco Central, dijo hace poco que cuando se vienen los tiempos apretados se ve qué países hicieron las cosas bien. La crisis del 2008 la pasamos sin muchas heridas. ¿Hizo Uruguay las cosas bien? Sin duda que sí. En la presentación precisamente del último libro de Vergara, el contador Enrique Iglesias afirmó que el país había hecho cambios estructurales muy importantes en los últimos 10 años. Por ahora, el gobierno todavía trabaja en perspectiva del crecimiento en el 2016. Pequeño, pero crecimiento al fin. Y con una recuperación desde el 2017. Por algo se aprobó un presupuesto a 2 años, ¿no? Y creemos de que el gobierno en materia de economía está haciendo las cosas bien y tenemos políticas de salvaguarda que nos ayudan a no tener tantos perjuicios ante una crisis, ¿no? Seriedad y responsabilidad, esto se ha venido demostrando hasta ahora. Por eso creemos de que las medidas de ajuste de las tarifas son correctas y no es un tarifazo, sino una necesidad. Y este material, si a ustedes les interesa sobre la crisis china, lo van a poder encontrar en la página de Facebook de Banderas del Iber, simplemente dando un me gusta y entran a ver todos y otros materiales que tenemos al respecto. Y seguramente Jaime amplíe en este tema y lo publique en Newspress o en Portal Montevideo o en La República. ¿Ah? Y bueno, y ahora volvemos a lo que habíamos anunciado. Tenemos acá en la mesa al subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte, Benjamín Liberov, que ya lo tenemos entre nosotros para hablar sobre esta industria sin chimeneas, que es la que tantos recursos y beneficios le está dando a nuestro Uruguay. Bienvenido, Benjamín, otra vez más a nuestro programa. Buenos días y feliz año para ustedes y los oyentes. Muchas gracias, Benja. Antes de ir contigo, Benjamín, vamos a escuchar a Mario Invernici, alcalde de Piriápolis, que queríamos tener un contacto con él, teniendo en cuenta lo importante que está ocurriendo en materia de turismo allá en Piriápolis, para que intercambie si tenés alguna opinión para conversar con él, o por lo menos para escuchar. Para introducirnos a este tema de este boom 2016. Mario, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Mario Invernici, alcalde de Piriápolis, ¿cómo anda la situación por allá, por todo el departamento de Maldonado, pero particularmente Piriápolis, donde hay un boom importante que superó las expectativas tanto de los sectores involucrados al turismo? Se vio en la cantidad de afluencia del público una cantidad de gente muy, muy importante, sin datos precisos, porque esto son, por un lado, datos estadísticos, por otro lado, cosas que tenemos que precisar. La intuición o lo que se ve es que la cantidad de gente superó las expectativas del conjunto de la ciudad y del territorio, porque cuando hablo de Piriápolis hablo de toda la zona de influencia y parte desde el Potrero, desde el arroyo del Potrero hasta el arroyo Solís, por más que el arroyo, esa zona de Bellavista y Las Flores hacia el oeste corresponde al municipio de Solís Grande. Esta zona se ha visto muy colmada de gente en esta primera quincena, bajando de los días miércoles a los días lunes a los días miércoles, una merma, pero en general ha sido una ocupación muy grande. ¿Y qué se prevé para la segunda quincena o para febrero? ¿Se tiene alguna expectativa? Se tiene la expectativa de que se continúa con no tanta ocupación, pero sí con una buena ocupación aparentemente mayor que la del año pasado, cambiando aceleradamente la forma de la forma de hacer turismo, ¿verdad? Es decir, aquel famoso tema del alquiler de las casas por un mes, son pocas, más bien son alquileres cortos de una semana, de 7 días. Las estadías en los hoteles son más cortas también, pero viene mayor cantidad de visitantes, quizá por menos tiempo, es lo que estamos percibiendo, esperando y bueno, hay que ver los números ahí creo que el año pasado Benjamín
son los que manejan la mayor cifra de eso, pero nuestra intuición fue que el año pasado superamos el récord histórico de los turistas a lo largo del año, y después se trata de lo otro también, no solamente la cantidad de gente que viene, sino qué plata queda, sea para los sectores empresariales, como también, que es lo más importante, para la mano de obra que ocupan. Nosotros pensamos existe necesidad de ajustes en cuanto a ciertas políticas. Ahora estamos trabajando porque la hotelería en el departamento de Maldonado tenía exoneraciones tributarias para estar abierta todo el año. Bueno, nos acabamos de enterar con el mensaje presupuestal de la Intendencia que esas exoneraciones tributarias no existirían. Entonces nos pusimos, mejor dicho, el centro de hoteles se puso en contacto con nosotros a los efectos de elevar una nota para que se considere el caso, porque nos interesa tener el año redondo. Ese tema tan difícil de decir que romper la estacionalidad y llegar a la desestacionalización del turismo. Pero las perspectivas que se ven son buenas. Bueno, Mario, te agradecemos mucho el comentario. Me imagino que la gente está disfrutando la Rambla, que quedó espectacular, y de todas las atracciones que tiene toda la zona, como tú bien decías, desde Solís a... Bueno, te agradezco mucho. Quisiera hacer una pequeña apreciación, si me permitís, es decir, dale. Un minuto. Acá se ha logrado mucho el trabajo entre el sector público y el sector privado. Entonces tenemos un par de proyectos que involucran al sector público y al sector privado. Es decir, primero como tema de APROTUR, que es la asociación donde se juntan los empresarios gastronómicos, hoteleros, la asociación de fomento y turismo, el centro inmobiliario y el centro comercial, con lo cual se realizan promociones en serio y se trabaja el tema en forma conjunta con el municipio, y veníamos haciéndolo con la Intendencia y el Ministerio también. Entonces eso provoca políticas locales que permiten avanzar en la concreción de medidas. Creo que el puerto, la terminación de las marinas del puerto, una gran obra que está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y para el año que viene va a terminar para los maxi yates y mini cruceros. El Palme va a dar otro empuje, y con lo que decían antes, a pesar de que sea un poco capaz que alardear de mi parte, pero cuando se hacen las cosas bien, los resultados son buenos. Y estamos viendo ahora todo este trabajo de estos años en forma conjunta con el Ministerio y el sector privado, la resultante, que es estar ir creciendo año a año en la cantidad y la calidad de los servicios que se están presentando. Y eso nos permite tener un mayor retorno en la cantidad de gente que viene y las inversiones que se están desarrollando en el lugar. Bueno, Mario, te agradecemos mucho y esperemos de que esa ecuación que estás presentando siga funcionando así de bien. Y que el actual intendente no tire por tierra todo lo que se hizo en 10 años, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Mario. Un abrazo. Bueno, estábamos con Mario Inverdici, el alcalde de Solís, de Piriápolis, perdón, en el cual nos da un panorama de eso. Vamos a la pausa y volvemos. Y ahí sí, con empezamos Benjamín. La entrevista con el subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte, Benjamín Liberov. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional.
Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atiende en el 2924 3054 o www.termaldaiman.com.uy. PSG y Asociados SRL. Asesores en comercio exterior, despachantes de aduanas, proveedores portuarios y marítimos. Estamos en Cerrito 534, piso 7. Teléfono 2915 50 11. Pues volvemos con la entrevista con Benjamín Liberov, que es su secretario del Ministerio de Turismo, porque no es ministro interino, porque también Lilian está con una actividad enorme, ¿no?, del Ministerio. Sí, ella va a participar de la feria la más grande iberoamericana en Madrid a partir del próximo martes, y desde ese punto de vista también esta es una época en la cual se realizan muchas actividades en diferentes puntos del país, y requiere de mucho tiempo. De todas formas, efectivamente, tú decías, desde el 1 de enero pasó a ser Ministerio de Turismo. Uh-huh. La Secretaría, a nivel de deportes, fue creada la Secretaría Nacional de Deporte. Entonces, de alguna forma, en el día de ayer realizamos una conferencia de prensa para transmitir los datos de cómo cerró el año 2015 desde el punto de vista del trabajo turístico, y bueno, con esa cifra empezar a procesar nuestro propio análisis. De ello, señalo en primer lugar que es, en términos comparativos, el mayor año de la historia del turismo del Uruguay, con 2.964.000. El anterior había sido en el 2011 con 2.960.000. Pero a eso hay que agregarle alrededor de 300 y pico de mil cruceristas, y a eso hay que agregarle unos 250, 300.000 que vienen a la frontera seca y que al no hacer migraciones no aparecen registrados. Los datos que nosotros tenemos desde hace varias décadas en el Ministerio, los datos que se siguen son en base a los que suministra migraciones, más un trabajo por diseño muestral que son entre 22 y 25.000 entrevistas anuales con determinada metodología que nos permite ir ubicando también cuántos son los uruguayos que residiendo en el exterior son turistas también cuando vienen al Uruguay, porque el uh-huh. dinero que gastan en Uruguay lo obtienen por trabajo en otro lugar, y desde ese punto de vista incluso son el tercer mercado. El primer mercado son los argentinos, el segundo mercado son los brasileros, y el tercer mercado ahora, históricamente eran el segundo, ahora pasaron a ser el tercero, porque Brasil en los últimos 10 años creció de 170.000 visitantes al año a 470.000 o 430.000 ahora al cerrar el 2015. Por lo tanto, estamos ante la cifra más importante de visitantes al Uruguay. El segundo elemento es que tuvimos alrededor de en torno de los 1.800 millones de dólares de ingresos. Eso es un poco superior a lo del año pasado, pero también tenemos que tener en cuenta que hubo un periodo en el cual, cuando el peso se fortalecía, la gente que venía al Uruguay gastaba más dólares uh-huh. A los efectos de tomar las actividades turísticas, y ahora, de una u otra forma, estamos en el proceso inverso. Claro. O sea, con menos dólares obtienen más aspectos de la vida turística en el Uruguay. Por lo tanto, ese volumen no es exactamente comparable con años anteriores, porque yo he visto una nota en la cual se decía que crecieron más porcentualmente los turistas que los ingresos. En realidad no es así, no está correctamente expresado, porque el Uruguay entre el enero del 2015 y diciembre del 2015 tuvo una devaluación del peso en relación con el dólar de casi un 20 y tanto %. Entonces, hoy cuando tenemos ese volumen de dinero, quiere decir que ingresó más pesos al Uruguay a partir de los dólares que los turistas traen. Ese es unos primer dato de la realidad. El segundo, que es muy relevante, es de que lo que se llama la balanza del turismo creció.
Y eso tiene que ver sobre todo con las cuentas nacionales y la vida económica del país. El año pasado habíamos tenido un saldo que quiere decir entre lo que nos ingresa, lo que esos turistas gastan en Uruguay y lo que los uruguayos cuando salen al exterior gastan. Esa es la balanza. Entonces, el año pasado había sido de 357 millones de dólares y este año es de 609 millones de dólares. Eso quiere decir que los uruguayos gastaron menos afuera y que ingresó más dinero también al Uruguay. Y por esa vía, algo de lo que tú señalabas en la introducción y que también Invernizzi planteaba de alguna manera, es el tema de cómo el turismo derrama en la economía del Uruguay. Si bien es cierto, uno de los principales players del turismo son las grandes superficies comerciales, también es cierto que si nosotros miramos la proporción de en qué lugares, por ejemplo, se alojan los turistas, vamos a tener que el 38% del turismo que llega lo hacen hoteles y en vivienda arrendada también un porcentaje importante que ronda el 20%. Entonces, ahí es donde vamos viendo por qué en el Producto Bruto Interno del Uruguay el turismo representa entre el 7 y el 7.7% según los años. Porque el Banco de Previsión Social tiene registrados en torno a los 100.000 empleos directamente relacionados al turismo. Incluso se podría decir más. Si nosotros tomamos en cuenta el volumen de mano de obra que en el Uruguay en la construcción trabaja, nos daremos cuenta que hay un porcentaje, además de esos 100.000, dentro de los que hoy están registrados en la construcción, que son del orden de los 50.000 en el Banco de Previsión Social, que están relacionados a actividades o construcciones que tienen que ver con el turismo. Por lo tanto, eso es un elemento que pauta que en el Uruguay, si tomamos el turismo como actividad económica individual, es la más importante del país. Si tomamos el conjunto del agro, el complejo agroindustrial, entonces ahí el Uruguay tiene en esa zona la mayor producción. Pero del punto de vista individual, el turismo es la principal actividad económica del Uruguay. Ahora, Benjamín, un poco tú estás dando esta información y que aparte se ha planteado durante todo el año, ¿sabes? Esta información, las expectativas a pesar de la dificultad que... Ahora, generalmente de los sectores de la oposición se hablaba del derrumbe del turismo en el Uruguay, que venía la debacle, que Brasil era enormemente mucho más barato que Uruguay, que por lo tanto no solamente no iban a venir los brasileños, sino que todos los uruguayos nos íbamos a ir para Brasil, ¿ah? De que los argentinos también eran más competitivos que Uruguay. Yo miraba algunos programas de televisión, estando teniendo en cuenta que el lunes recién me reintegro el trabajo. Mar del Plata está muy mal, ¿no? Tienen problemas. Lo que tiene que ver la otra zona que tienen ellos, Córdoba, también de turismo, Carlos Paz, también con dificultades. ¿Cómo se cierra esos agoreros que plantean la frustración y la desgracia para el Uruguay y después no se da? A ver, yo le decía, o por lo menos uso mucho lo que decía Alberto Olmedo, ¿no? Y si no me tienen fe. Sí. Porque el 30 de noviembre, cuando nosotros dimos números, al igual que lo dimos ayer, nosotros decíamos, estamos un 5% o 6% arriba de visitantes que el año pasado y tenemos un 12% más de argentinos. Entonces, esos que digamos, mirando en la prensa salían que íbamos a tener la peor temporada de los últimos 10 años, efectivamente que nosotros no estábamos competitivos, que todo iba a ser una carretera larga hacia Brasil. Bueno, ahora dicen que no esperaban. Bueno, no esperaban porque no toman en cuenta los números, no analizan. El turismo no es una improvisación ni es un 5 de oro. Para que en turismo se realicen cosas hay que trabajar. Y si las tendencias que se van viendo van en determinada dirección, bueno, podrá haber una baja, una suba, pero son tendencias, no se pueden hacer cortes abruptos. En el turismo los únicos elementos que producen cambios abruptos son temas como la gripe H1N1 que inmediatamente se reflejan en el decrecimiento de turistas o en devaluaciones formidables.
Entonces, ¿por qué los uruguayos iban a la Argentina hace 2 años o 1 año y medio? Uh-huh. Y bueno, porque efectivamente la moneda uruguaya valía el 70% más que el dólar oficial. Y entonces, desde ese punto de vista, la gente iba, compraba su equipo deportivo, sus zapatillas, compraba su ropa, traía alguna otra cosa que de alguna manera le resultaba económico. Pero en el turismo sí, las relaciones de la macroeconomía o los números generales, como ustedes quieran, están estables entre un país y otro, y el poder adquisitivo de donde van a salir los turistas y se compara con el cómo vale el dinero en el país al que van a ir, y no hay variaciones de más del 10%, ese es el momento en que efectivamente tengo que ver cómo van las tendencias. Y las tendencias estaban indicando eso. Entonces ahora uno lee efectivamente, muchos lados dicen, no esperábamos, otros estamos sorprendidos con lo que hay. O otros han inventado, lo que no quiere decir que no tenga su impacto, el efecto Macri. Entonces, como si estuviéramos teniendo una buena temporada por el efecto Macri, no es así. Digamos, el 30 de noviembre no estaba Macri en el gobierno y ya estábamos arriba. Los 10 días de enero que ayer dimos algunos valores, lo que indican es 15% más de turistas argentinos. O sea, teníamos 12 en noviembre, por lo tanto podríamos decir, bueno, hay un 3% más. Bien, bienvenido sea, y ojalá todo lo que fueron las medidas de disuasorias tomadas por el gobierno argentino en los últimos 2 años respecto a los temas de la moneda, hoy no están, y por lo tanto mejor para nosotros. Eso no hay ningún tipo de problema. No, la propia Lilian siempre ha sotenido, nosotros no vamos a tomar ninguna medida que le impida a los uruguayos salir, ni ninguna medida espejo para tratar de que los argentinos tengan los mismos problemas que nosotros, al contrario. Así que desde ese punto de vista, nosotros estamos teniendo los resultados de la acumulación de un trabajo. Hablando de eso, justamente, Benjamín, tú has dicho, y lo ha dicho Lilian muchas veces, que no existe turismo sin promoción. Y un poco agarrándonos también de lo que acaba de decir Invernici, que es la conjunción de políticas a largo plazo, porque esto no es improvisación, como tú dijiste, esto no es un 5 de oro ni una cosa improvisada, sino políticas que desde el 2005, porque la continuidad en este ministerio, por lo menos de los actores principales, tú, Lilian, Lescano, sigue en curso, tiende no solamente a decir, bueno, se hacen políticas de promoción, sino que hay toda una serie de políticas que no solamente es a la promoción, sino a la inversión y a la presencia del Uruguay en el mundo con actores o promotores en varias partes del mundo. Quiero que nos cuentes un poco más cómo se está trabajando en el mundo para promocionar nuestro Uruguay natural y nuestro sello distintivo, que vi en algún artículo que hay 170 marcas que están llevando el sello de Uruguay natural por el mundo. Bien. Nosotros definimos que para poder tener una realidad turística distinta teníamos que tener una mirada de largo plazo. Por eso el Uruguay, en el periodo 2005-2010, trabajó sobre la base de diseñar un plan estratégico de desarrollo. Eso no es una varita mágica, sino simplemente establece por lo menos las grandes carreteras por las que uno quiere transitar a los efectos de materializar una política de turismo de otras características. Incluso ahora vamos a empezar seguramente a mediados del 2016 a analizar la actualización de ese plan mirando al 2030 y al 2050, como nos ha solicitado el presidente de la República también. La otra cosa es que algunas de las líneas, cuando tú dices lo de Uruguay natural, algunas de las líneas que nosotros estamos siguiendo existían. O sea, el mundo no empieza cuando uno se sienta en un cargo. Uh-huh. Tiene, para bien y para mal, antecedentes. Y del punto de vista de la marca Uruguay Natural, esta es una marca que comenzó en el año 2001 y que el gobierno en el 2005 con Tabaré Vázquez y luego en la administración con José Mujica se definió que ese era un valor agregado para la presencia y el posicionamiento de Uruguay en el mundo y que no había por qué cambiarlo. Y de alguna forma nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una política consistente. Hoy en Uruguay 21 hay una gerencia que lleva adelante la gestión de la marca, cosa que no existía. También se ha trabajado al interno, por eso las marcas en realidad
son 170 convenios firmados para el uso de la marca, porque por ejemplo cuando firmamos con INAVI, el conjunto de las bodegas que tienen que ver con INAVI, hoy en sus etiquetas incluyen la marca cuando exportan al mundo, y son más empresas que simplemente el convenio con INAVI. O sea que ya estamos bastante por arriba de las 200. Lo mismo pasa cuando firmamos con algunas otras entidades que tienen que ver con varias áreas de actuación. Con el propio Ministerio de Educación y Cultura implica el Ballet del Sodre, implica algunas otras cosas. Entonces, por ahí, pero eso hay que trabajar internamente y hay que trabajar a lo largo de todo el año para que la gente o las empresas y los actores entiendan que es un valor agregado, que vale mucho, que vale mucho. Y en eso también hubieron factores, digamos, como fue la propia decisión de que el Uruguay era libre de tabaco en la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, como fue el trabajo del Ceibal, como es el plan de la trazabilidad, cómo fue la actuación de Uruguay en Sudáfrica, cómo es de alguna manera también a nivel internacional la figura del expresidente José Mujica. Son elementos que hoy hacen un cambio cualitativo de cómo Uruguay se posiciona en el mundo. Y eso hacia la promoción. No es por casualidad que Lonely Planet o National Geographic ubica al Uruguay como un destino a visitarse. Ajá. Eso no nos lo regaló nadie, ni es tampoco producto de que nosotros tengamos publicidad en ese medio, porque no tenemos el dinero para poderlo tener. Pero cuando el New York Times pone a Garzón como uno de los lugares a visitar, eso es trabajo por acumulación. Aquí no hay varitas mágicas. Aquí no hay varitas mágicas. Y entonces, en los que de alguna manera, previo a la temporada, eran agoreros del desastre, el problema es que confunden qué desean ellos que pase en la política nacional y en lo que se vota con lo que es la realidad de un sector. Pero al mismo tiempo, eso opera como estar sentado en la rama y serruchándosela. Porque no es el Ministerio de Turismo, Lilian Quechichán, Benjamín Liberofo, el presidente, el que se beneficia de la actividad económica. Es el país y son ellos mismos. O cuando, por ejemplo, de alguna forma, el Consejo de Salarios de la actividad está trancado durante 6 meses, porque los salarios básicos en algunas cosas son de 11.200 pesos o 12.400 pesos. Bueno, lo que no se puede tener son recepcionistas que hablan varios idiomas, que manejan computadoras, que atienden la calidad de y pagar el salario mínimo nacional, porque eso no cierra, eso no da calidad de servicio. Entonces, aquí son varios elementos que tienen que ver, y como decían, a veces lo que no se puede hacer es tirar piedra y tener tejado de vidrio, porque en definitiva no se favorece para nada a la propia actividad en la que estamos. Y bueno, eso es lo que implica, digamos, una concepción de mediano y largo plazo. La promoción internacional, el Uruguay, en el 2005, cuando comenzamos la administración, hacía una inversión de alrededor de $2.700.000 al año. El año pasado, más o menos, estuvimos en torno a los $10 millones. No es suficiente, no es suficiente. Como no es suficiente, con los que dicen bajen el costo del Estado. Bueno, si yo tengo una empresa que, como en el 2005, por turismo recibía $540 millones, y tengo una empresa en el año 2015 que recibe 1.700 millones y tiene la misma cantidad de empleados, es un negocio bárbaro. Por lo tanto, sería bueno que pensaran que con 190 funcionarios que tiene el ministerio en total... ¿Cuántos? 190. Mira. Entonces, digamos, hay cosas que hay que, si queremos crecer, vamos a tener que crecer. Eso no quiere decir que todos tengan que ser funcionarios del Estado, pero tiene que crecer en presupuesto, tiene que crecer en posibilidades de poder trabajar de otra manera, porque es negocio, eso es trabajo para la gente, y eso es calidad de vida a los uruguayos. Benjamín, antes de entrar, seguir en el tema, te manda saludos como un buen representante del gobierno, Margot, ¿no? Y Luis Torres plantea que sos un grande, y saludos de Carlos de Rodó de Soriano, que también manda saludos a todo el equipo de la audición y particularmente para ti. Bueno, Margot y Cabe tienen la vuelta paga, no hay problema. Muchas gracias. Pero el que toma es Luis, así que a veces lo conozco. Toma café. Toma café. Bien. Un poco tú y no maneja. Y no maneja. Un poco lo que tú planteabas, una de cal y una de arena, me parece. Me parece que hay una conciencia, y que tomó conciencia los operadores turísticos en materia de los precios, ¿no? Tú lo planteabas, si bien algunos hicieron propaganda de que un chivito salía a 1.000 pesos en una cervecería de Piriápolis, tú planteabas de que había
una conciencia, una concientización de los operadores turísticos en materia de precios. Y lo otro, el otro día el Inspector Nacional de Trabajo, Gerardo Rey, planteaba de que había, lo que tú decías, ¿no? Un poco en el tema del sueldo, un 50% de informalidad en 400 restaurantes que se visitaron. El 50% tenían trabajadores, o por lo menos habían presentado carencias en la documentación requerida. ¿Ah? ¿Cómo podemos nosotros trabajar desde el gobierno de todas las áreas que quizás no competa exclusivamente al Ministerio, pero interrelacionando para que estas cosas se mejoren en torno a lo que tú decías? Aquí podemos, por lo menos, ver varias áreas por donde contestar. La primera es que, del punto de vista de lo que nosotros normalmente decimos que está caro o está barato, es una aproximación equivocada. La primera cosa que hay que decir es que lo que importa es la calidad-precio, la relación de calidad y precio. Lo segundo es que en el turismo, en todas partes del mundo, no solo en el Uruguay, existe lo que se denomina temporada alta, o temporada pico, temporada intermedia y temporada baja. Eso no depende de los uruguayos, eso es así. Nosotros como visitantes muchas veces sabemos que a determinado lugar, en el momento que por X razón tiene mayor cantidad de turistas, a ese lugar o no vamos y lo postergamos, o por lo menos cuando vamos sabemos que sale más caro a nuestros bolsillos. O sea, nadie puede pensar que cuando es el carnaval en Venecia, el café en la Plaza San Marco cuesta igual que cuando está media inundada la Plaza de Venecia, y no es la temporada de carnaval. Entonces, acá en nuestro país también pasa. Cuando alguien se sienta en Punta del Este al atardecer frente a la isla de Gorriti, el que tiene el restaurante ahí tiene un costo de oportunidad y eso tiene determinado valor. No estoy diciendo si me gusta o no me gusta, yo digo cómo funciona. Ahora, lo que estaría mal es que si en ese lugar una cerveza, por decir una cosa, cuesta 200 pesos, que es más que lo que cuesta normalmente en otro lado, la cerveza no la traigan fría, no la acompañen con algo, unos maníes, no efectivamente no tenga de determinada manera personal que habla varios idiomas, claro, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un valor. Ahora, si yo quiero en la puerta de un garaje que yo puse una venta de cerveza y unas mesas, cobrar lo mismo que en ese otro Uruguay, eso efectivamente no cierra. Y ustedes, digamos, hagan el ejercicio, digamos. Hay restaurantes que cobran muy caro y ustedes no escuchan que el problema es que en ese lugar cobran caro. El problema es cuando alguien efectivamente por un producto que tiene una relación calidad-precio de determinada característica quiere, aprovechando que la temporada de más, irse de mambo. Entonces ahí efectivamente eso genera los titulares por lo general. Ahora, ¿hay un rol que es el gobierno? Sí, hay un rol y eso tratamos de ejercerlo. No digo que no se puedan hacer más cosas, buscando que las grandes superficies comerciales, por ejemplo, acordamos antes de las temporadas una canasta turística, no es la canasta familiar, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista nosotros verificamos que esencialmente sobre esos primeros productos que ahora están en 200 y tantos de productos, se cumple, que efectivamente no es que el 15 de diciembre cuestan distinto que el 1 de diciembre o que el 30 o el 15 de noviembre, y se cumple durante el verano. Ahora, esa es una parte que es nuestra. La otra parte también es la propia autorregulación y discusión del sector privado. Porque el que viene a hacer, entre comillas, la temporada y tiene que cobrar determinados precios para poder tener retorno de su inversión, al que de alguna forma afecta es al que trabaja todo el año. Que claro, paga sus impuestos todo el año, que trabaja todo el año y que tiene a los efectos de determinados valores y respeta parte de esto que tú habías mencionado. O sea, son los hoteles que mantienen determinadas tarifas, son las rentadoras de auto que mantienen determinadas tarifas, etcétera. Y eso es una discusión que tiene que dar el sector privado entre ellos, porque efectivamente los primeros afectados son ellos. Lo que no puede ser es que solo al gobierno se le reclame que vaya a hacer determinadas cosas. Las tiene que hacer. O sea, lo que dice Rey, efectivamente, y está muy bien, ¿no? Lo que hay que cuidar es la forma en que se hacen los establecimientos esas inspecciones. Porque no es que de cualquier manera o cualquier cosa. Ahora, el sector privado tendría que estar reconocido de que el Estado vaya a determinados lados a fiscalizar. Porque si no los agarra en temporada, ¿cuándo lo va a agarrar? ¿Lo va a ir a buscar en julio? Claro. De alguna manera tenés que ver en el momento que se está llevando la actividad. Lo que, insisto, hay que tener formas para hacerlo. No es
entrar, golpear, cerrar y decir, turistas, pongan la billetera arriba de la mesa. No es así. Hay que tener efectivamente, y eso se trata de coordinar. No digo que eso esté resuelto totalmente y en todos los casos correctamente, pero es lo que se trata de hacer. O como decir, no cierre a tal restaurante en la temporada porque hace daño. Caramba, el que hizo fraude fiscal cambiando boletas o utilizando boletas trucha, es ese que tiene que estar, no es que yo no lo cierre. Él hizo todo lo posible porque no se cerrara y a lo largo del año muchas veces se estuvieron tomando medidas para tratar o de refinanciarlo, de encontrar los caminos. Ahora, si no hay respuesta, la sociedad, todos nosotros, porque el bolsillo de todos nosotros tenemos derecho a que efectivamente se nos ayude a controlar. O las mismas inmobiliarias que piden que no haya informalismo. Claro. O otro tipo de fórmula. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay varios aspectos sobre los que hay que tener en cuenta cuando hablamos de si estamos baratos o estamos caros. Eso es un punto. El otro es, no es cierto que nosotros estemos no competitivos. Hace 2 años, producto, y eso habla de política a largo plazo, o por lo menos teniendo en cuenta lo que está pasando, se tomaron la medida de los beneficios fiscales para los turistas. Y cuando decimos los beneficios fiscales de turistas, lo que estamos hablando es del bolsillo de todos nosotros. No es que viene Tata Dios y da plata, no, es que resignamos ingresos de determinada manera, claro, para facilitarle a los turistas y ser competitivos. Y efectivamente eso está rindiendo esfuerzo y tiene que ver con lo que también conversábamos de la promoción. Nosotros en esta campaña nos centramos en hablar de los beneficios, no de que somos lindos, de que tenemos buenas playas, no, los beneficios. ¿Por qué? Porque detectábamos que había poco conocimiento en los turistas de las ventajas que Uruguay estaba ofreciendo a la hora de venir a veranear al Uruguay. Eso es un punto. Lo segundo, con Brasil. Obviamente Brasil hoy, el real estaba a 4 pesos más o menos, 4.05, 4.08, en ese entorno. Claro, para nosotros estaba bien cuando el real estaba a 1.70 y venían los brasileros y la zona de la frontera se potenció mucho, etcétera. Ahora, ¿cuántos turistas pueden ir del Uruguay a Brasil? 40.000, 50.000, bueno, está bien, que vayan, pero eso no hace a los grandes números. Y aún así los brasileros, digamos, perdimos, efectivamente, en un 20% menos de turistas en estos días que va, pero lo habíamos tenido en octubre, noviembre y diciembre. Y a lo largo de todo el año pasado perdimos un 7%. Ahora, estamos comparando una pérdida del 7% sobre 470.000, no sobre 170.000 que teníamos hace 10 años. Ahora, para que eso pasara, porque eso es lo que dicen, no, venían porque estaba barato. No, podían ir a cualquier lado cuando está barato, ¿no? Para el real estaba fuerte. Sin embargo, en los últimos 3 años, ya el real estaba en una proporción de 2.70, 3.20 con relación al dólar. Por lo tanto, si seguimos creciendo con los brasileros, es porque efectivamente fuimos acumulando promoción y mostrando las ofertas que el turismo uruguayo tenía. Yo recuerdo un estudio que había hecho la OEA, o que había ayudado al Uruguay a hacer la OEA, en San Pablo, hace ya unos cuantos años, y solamente el 2% de la población de San Pablo sabía cuál era la oferta que tenía el Uruguay de turismo. Hoy hemos cambiado sustancialmente esas proporciones, no está resuelto ni mucho menos, y sería mucho mejor tener más conectividad con San Pablo y más conectividad con Puerto Alegre para atraer más gente a lo largo del año. Pero lo que es efectivamente cierto, que el Uruguay tiene hoy competitividad con la Argentina, con el Brasil, en la región en general bastante bien. Lo que a veces, por ejemplo, con Chile, que estamos competitivos, tenemos problema de que los costos de los boletos aéreos, porque hay poca todavía oferta, son altos y nos sacan parcialmente del mercado. Benjamín, 30 segundos, apelo a tu resumen y concreción. Montevideo es la mayor ciudad turística. El mayor destino turístico del Uruguay a lo largo del año. Los uruguayos están haciendo turismo interno en forma muy interesante, de acuerdo a su nivel adquisitivo. Y demostrando que son inteligentes, porque tomando 6 días de licencia, aprovecharon desde el 26 de diciembre hasta el 11 de enero. Ahora, hacia el interior, San Gregorio Polanco, las termas, las cañas, ¿cómo andamos ahí? Está todo lleno. Y además, esa es la realidad que hoy vive el Uruguay. El Uruguay, cuando hablamos de temporada, y es lo que muchas veces le decimos a los periodistas, no nos centremos, si bien es cierto que es muy importante el este del país, en el este del país, porque incluso la semana pasada yo estaba en las termas y las termas tenían una ocupación importante en verano, por 2 motivos. Una, porque en las termas del Daimán, las termas se habían transformado en la playa para los salteños, producto de la desgracia que estaba ocurriendo con la inundación, pero en el Arapey también funcionaba, también en Guavillú, en Almirón. Pero tenemos Colonia,
que incluso Colonia dice que está en la mejor temporada de los últimos años, mucho mejor que hace 2 años. Lo tenemos también en San Gregorio, yo decía, estaba lleno, en la Laguna Merín está lleno. En Durazno, en los campings, hay una proporción muy alta. Ayer yo veía las imágenes del Parque Andresito en Flores. Pero desde ese punto de vista, el Uruguay hoy habla de turismo en el conjunto. Nosotros desarrollamos política, por ejemplo, el Pueblo Turístico del Año, que es una iniciativa en que premiamos a poblaciones de menos de 3.000 habitantes en el territorio para poder llevar adelante un plan de convocatoria turística a lo largo de un año. El primero fue Conchilla, el segundo fue Santa Catalina y el que acaba de ganar para el próximo año es Malabrigo en San José. Y desde ese ángulo hoy hablamos en todo el territorio nacional. Y eso significa fuente de trabajo, creación de empleo y al mismo tiempo ayudar a mostrar la diversidad de oferta turística que tiene el Uruguay en todo el territorio. Benjamín, como siempre nos quedamos cortos. Te agradecemos que hayas destinado un tiempo sabiendo de que no porque descanses, sino porque tenés mucho trabajo en este momento, como todo el año, pero generalmente en este momento mucha actividad. Más si Lilian el martes, ya, como decías, está yendo, vas a asumir como ministro y vas a tener doble actividad. Entonces, agradecerte mucho que hayas tenido la preferencia de estar con nosotros hoy. No, es un gusto. Muchas gracias a ustedes y nuevamente feliz año para todos. Bueno, muchas gracias. Nos quedaron temas pendientes, Charo. El tema del plenario nacional del Frente Amplio, el 5 de marzo, donde está solicitado el ingreso de banderas del IBER, en el cual se va a trabajar en los diferentes plenarios departamentales, particularmente en Montevideo, para que le den el aval al ingreso a banderas del IBER. Está todo lo que tiene que ver con las candidaturas hacia el 5 de mayo, hacia mayo, en las elecciones de la presidencia de Frente Amplio. Todos estos temas que vamos a tratar en el próximo programa, porque este nos quedó corto. Sin duda. Así que seguir trabajando todos los bandeirantes por el ingreso de banderas del IBER para en los 19 departamentos. No para ser imprescindibles, pero sí hacer un aporte más al Frente Amplio, que lo necesite mucho. Exactamente, así que tengan una muy buena semana y un saludo de nuevo bien grande para Nueva Palmira. Y nos vemos el sábado y que Barbazán, si nos está escuchando en Atlántida, que ya voy a comerle un asadito. Nos vemos el sábado. Buena semana para todos, gracias. Hasta aquí, Pensando con Banderas del IBER, la audición Frente Amplista. Les esperamos el próximo sábado desde las 10:30 horas para continuar charlando sobre los temas que nos interesan a todos con banderas, junto al Frente Liber Sereñi. Banderas al